Nadie podía lidiar con la hija del millonario. Todas las niñeras renunciaban, todas las maestras se rendían, hasta que la mesera del café hizo algo diferente. Logró lo imposible. La niña le sonrió, obedeció, confió, y lo que el millonario hizo después cambió todo. Emma lloraba de nuevo, y Sebastián Monteverde podía escuchar sus sollozos ahogados desde el otro lado de la puerta cerrada de su habitación. Ese llanto suave pero constante, que era peor que cualquier grito, porque significaba que su hija estaba sufriendo en silencio, escondiéndose del mundo y de él especialmente, rechazándolo sin palabras como había rechazado a todas las niñeras que habían intentado acercarse en los últimos meses, mujeres profesionales con años de experiencia que terminaban renunciando no porque Emma les gritara o las insultara, sino porque la niña simplemente las ignoraba por completo, las atravesaba con la mirada como si no existieran, se negaba a comer lo que le preparaban, se encerraba en su cuarto durante horas y salía solo cuando sabía que estaban a punto de irse, y esa frialdad calculada de 6 años era más desconcertante que cualquier berrinche porque demostraba que Emma había aprendido a protegerse levantando muros tan altos que nadie podía escalarlos, ni siquiera su propio padre, que en este momento estaba parado frente a su puerta, sintiéndose más inútil que nunca, con su traje de diseñador y su reloj suizo, y todo el dinero del mundo en sus cuentas bancarias, pero sin la menor idea de cómo consolar a la única persona que realmente importaba. Sebastián levantó la mano para tocar la puerta, pero la dejó suspendida en el aire, porque sabía que Emma no iba a responder, que iba a quedarse ahí dentro llorando hasta que se le acabaran las lágrimas, y después se quedaría mirando al techo en silencio hasta que él se rindiera y se fuera, como siempre hacía, como había hecho durante 3 años desde que Mariela murió en aquel accidente que él no había presenciado, pero que se repetía en su mente cada noche con detalles inventados que lo torturaban, imaginando el momento del impacto, el sonido del metal retorciéndose, los segundos finales en los que Mariela tal vez pensó en él, en Emma, en todo lo que no iba a poder ver crecer. Paulina, la niñera actual, apareció al final del pasillo con una expresión que Sebastián ya conocía demasiado bien, esa mezcla de agotamiento y derrota que todas desarrollaban después de algunas semanas intentando conectar con Emma sin éxito, y antes de que ella dijera una sola palabra él ya sabía lo que venía, la disculpa educada, la explicación sobre cómo no era personal, pero que ella no estaba preparada para este tipo de situación, que Emma necesitaba algo más que ella no podía dar, y Sebastián solo asintió porque discutir no tenía sentido, ofrecer más dinero no tenía sentido, nada tenía sentido, cuando el problema real era que él había fallado como padre, había elegido esconderse en el trabajo en lugar de enfrentar su dolor y el de su hija, había permitido que extrañas criaran a Emma porque él no tenía el valor de estar presente y ver en los ojos de su hija el mismo vacío que sentía en su propio pecho. Paulina se marchó esa tarde y Sebastián se quedó solo con Emma otra vez, como pasaba cada vez más seguido entre una niñera y otra, esos períodos de días o a veces semanas en los que él intentaba reorganizar su agenda para estar en casa, pero terminaba trabajando desde su estudio mientras Emma deambulaba por la casa como un fantasma pequeño, comiendo lo que él pedía por teléfono de restaurantes caros que a ella no le importaban, viendo películas sola en la sala inmensa, dibujando en su cuarto, cosas que Sebastián nunca se detenía a mirar realmente, porque mirarlas implicaría ver lo que Emma estaba sintiendo, y él no estaba seguro de poder soportar esa verdad. Era viernes, y eso significaba La Gardenia, el restaurante al que iban todas las semanas sin falta, porque era la única tradición que Sebastián había logrado mantener, la única hora y media cada 7 días en que se obligaba a sentarse frente a su hija y pretender que eran una familia normal cenando junta, aunque Emma apenas probara la comida y él pasara la mitad del tiempo revisando emails en su teléfono, mientras ella coloreaba en los manteles individuales de papel que los meseros le traían con crayones de colores que ella usaba mecánicamente, sin alegría, solo para tener algo que hacer con las manos mientras esperaba que la cena terminara y pudieran volver a casa donde cada uno se encerraría en su respectiva habitación a seguir procesando el duelo a su manera, separados, solos, incapaces de consolarse mutuamente,
porque ninguno de los dos sabía cómo hacerlo. Sebastián tocó suavemente la puerta de Emma y su voz salió más ronca de lo que pretendía. Cuando dijo su nombre, cuando le recordó que tenían reservación en la Gardenia, que debían irse en 20 minutos, y no hubo respuesta, excepto el silencio pesado que significaba que Emma había escuchado, pero que no iba a dignificarlo con una respuesta, porque ¿para qué molestarse en hablar con alguien que nunca estaba realmente ahí, que la miraba pero no la veía, que le daba todo, excepto lo único que ella necesitaba, que era su presencia genuina, su atención completa, su amor sin las barreras de culpa y dolor que Sebastián había construido alrededor de su corazón? Él esperó unos segundos más y después se alejó de la puerta sintiéndose derrotado, preguntándose cuánto tiempo más podrían seguir así, cuántas niñeras más iban a entrar y salir de sus vidas, cuánto tardaría Emma en darse por vencida completamente y convertirse en una de esas niñas silenciosas y distantes que crecen sin saber lo que es, sentirse amadas de verdad, y esa posibilidad lo aterrorizaba más que cualquier pérdida financiera o fracaso empresarial, porque significaría que él había fallado en lo único que realmente importaba, que había dejado que el accidente le quitara no solo a su esposa, sino también a su hija, que había permitido que el dolor lo convirtiera en un extraño para la pequeña que llevaba los ojos grises de Mariela y su misma nariz respingada, y que merecía mucho más de lo que él estaba dándole. 20 minutos después, Emma salió de su habitación vestida con el vestido azul que Sebastián le había comprado la semana anterior en un intento inútil de hacerla sonreír. Su cabello rubio estaba despeinado porque ya no había nadie que se lo arreglara y él no sabía cómo hacerlo. Y caminó hacia la puerta principal sin mirarlo, sin decir nada, simplemente moviéndose con esa resignación de alguien que ha aprendido que protestar no cambia nada, que gritar o llorar o pedir atención no hace que su padre deje de trabajar o que su madre vuelva de entre los muertos. Y Sebastián la siguió hacia el auto sintiéndose como un fraude, como alguien que estaba jugando a ser padre sin tener idea de cómo hacerlo realmente. El trayecto a la Gardenia fue silencioso, como siempre. Emma mirando por la ventana sin expresión, mientras las luces de Ciudad de México pasaban borrosas a su lado. Sebastián conduciendo con el piloto automático, porque había hecho este camino tantas veces que su cuerpo sabía exactamente cuándo girar y cuándo detenerse, sin que su mente necesitara estar presente. Y él pensaba en Mariela, en cómo ella llenaba los silencios con conversación fácil, con preguntas sobre el día de Emma y observaciones sobre las cosas que veían en la calle, con esa capacidad natural de hacer que todo pareciera una aventura, incluso un simple trayecto al supermercado. Y él se daba cuenta de que no sabía cómo hacer eso, nunca lo había aprendido, porque siempre había sido Mariela quien se encargaba de esa parte de la paternidad, la parte emocional, la conexión real, mientras que él se especializaba en proveer, en trabajar, en asegurarse de que hubiera dinero en el banco y que las necesidades materiales estuvieran cubiertas. Y ahora que ella no estaba, él estaba completamente perdido, tratando de ser ambos padres cuando apenas podía ser uno. Estacionó frente a la Gardenia, y Emma esperó en silencio a que él le abriera la puerta, sus piernas colgando del asiento trasero sin tocar el suelo, sus manos pequeñas sosteniéndose del cinturón de seguridad, y cuando Sebastián le ofreció su mano para ayudarla a bajar, ella la ignoró y saltó sola del auto, casi tropezando pero recuperando el equilibrio en el último segundo, y caminó hacia el restaurante sin voltear a ver si él la seguía, porque ya sabía que lo haría, que siempre lo hacía, que esta era su rutina de viernes y que iban a cumplirla como autómatas hasta que alguno de los dos se rompiera completamente. El restaurante La Gardenia estaba en su punto más concurrido cuando Sebastián y Emma entraron por la puerta de cristal que un valet sostuvo abierta para ellos con una reverencia discreta, el tipo de gesto automático que la gente hacía cuando reconocía dinero, cuando veía el corte perfecto del traje de Sebastián y el reloj que costaba más que un auto promedio, y él odiaba esa deferencia porque no significaba nada real, solo era otra transacción donde su riqueza compraba amabilidad superficial que desaparecía en cuanto él daba la espalda. Roberto, el maître que llevaba años trabajando ahí, los saludó con su sonrisa profesional y los guió hasta la mesa del rincón,
la que Sebastián reservaba cada viernes porque estaba apartada del bullicio principal y porque desde ahí Emma podía ver la calle a través del ventanal, algo que a ella parecía gustarle, o al menos la mantenía distraída el tiempo suficiente para que la cena transcurriera sin incidentes mayores, sin que ella llorara abiertamente o se negara a estar ahí, aunque Sebastián sabía que el simple hecho de que Emma no protestara no significaba que estuviera bien, sino simplemente que había aprendido que protestar no cambiaba nada. Emma se sentó en su silla sin decir nada, y de inmediato tomó los crayones y el mantel individual de papel que Roberto había colocado frente a ella, comenzando a dibujar con movimientos mecánicos mientras Sebastián se acomodaba en su asiento y sacaba su teléfono del bolsillo por puro reflejo, revisando emails que podían esperar hasta el lunes, pero que le daban algo en qué enfocarse, además de en el silencio incómodo entre él y su hija, ese silencio que cada semana parecía hacerse más denso, más insoportable, como si estuviera creciendo y tomando forma física hasta convertirse en una pared invisible que los separaba incluso estando sentados a menos de 1 metro de distancia. Roberto regresó con el menú, pero Sebastián ni siquiera lo abrió porque siempre pedían lo mismo: pasta con mantequilla para Emma, que apenas iba a probar, y salmón a la parrilla para él, que iba a comer sin saborearlo realmente, mientras pensaba en los pendientes de la oficina y en cómo iba a encontrar otra niñera y en si debería considerar contratar a alguien permanente, como una institutriz de tiempo completo que viviera con ellos, aunque la idea de tener a otra persona habitando su casa, invadiendo el espacio que había sido de Mariela, lo hacía sentir físicamente enfermo. Una mesera nueva se acercó a su mesa, y Sebastián levantó la vista del teléfono por puro instinto, notando vagamente que no era Carmen, la mesera que usualmente los atendía los viernes, y esta mujer era más joven, probablemente cerca de los 30 años, con el cabello castaño recogido en una cola de caballo simple y unos ojos oscuros que no tenían esa mirada servil que él esperaba del personal de restaurantes caros, sino algo más directo, más genuino, como si ella no estuviera actuando un papel, sino simplemente siendo ella misma mientras hacía su trabajo. Se llamaba Lucía según la placa pequeña, prendida en su uniforme, y cuando habló su voz tenía un acento que Sebastián identificó como del sur, tal vez de Oaxaca o Chiapas, un acento que contrastaba con el ambiente pretencioso del restaurante, pero que de alguna manera sonaba refrescante, real, sin los modismos afectados que el personal solía usar para impresionar a los clientes de alto perfil. Lucía no se dirigió primero a Sebastián como hacían todos, sino que se agachó ligeramente para quedar a la altura de Emma, y había algo en ese gesto que llamó su atención porque no parecía condescendiente ni forzado, sino natural, como si Lucía genuinamente quisiera hablar con la niña primero, en lugar de con el adulto que iba a pagar la cuenta. Emma no levantó la vista de su dibujo, pero Sebastián vio cómo sus hombros se tensaban ligeramente, esa reacción defensiva que ella tenía cada vez que alguien intentaba interactuar con ella, esa manera de hacerse más pequeña, como si pudiera desaparecer si se encogía lo suficiente, y él esperaba que Lucía se rindiera rápido como hacían todos, que dirigiera su atención hacia él y tomara la orden sin más intentos de ser amigable con una niña que claramente no quería amigabilidad de extraños. Pero Lucía no se rindió. En cambio miró el dibujo que Emma estaba haciendo y dijo algo que Sebastián no esperaba, algo que no era el típico comentario vacío de «qué bonito dibujas», sino una observación específica sobre los colores que Emma estaba usando, sobre cómo el azul que había elegido para el cielo era más oscuro de lo normal, casi como un cielo de tormenta, y había algo en su tono que no era condescendiente, sino genuinamente curioso, como si realmente le interesara entender por qué Emma había elegido ese tono en particular. Emma no respondió, pero sus manos dejaron de moverse por un segundo, solo un segundo, pero fue suficiente para que Sebastián se diera cuenta de que su hija había escuchado, había procesado las palabras de Lucía de una manera que no procesaba las palabras de nadie más, y sintió algo extraño en el pecho, una mezcla de esperanza y miedo, porque no sabía qué significaba esto, si significaba algo siquiera, o si solo estaba proyectando sus propios deseos desesperados de ver alguna señal de que Emma
todavía estaba ahí adentro, de que no se había perdido completamente en su caparazón de silencio y rechazo. Lucía se enderezó después de unos segundos y finalmente miró a Sebastián, y cuando sus ojos se encontraron, él sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, una especie de reconocimiento mutuo, como si ella pudiera ver a través de su fachada de empresario exitoso y distinguir al hombre destrozado que había debajo, al padre perdido que no tenía idea de cómo salvar a su hija ni a sí mismo. Y por un momento, Sebastián tuvo el impulso absurdo de decirle todo, de explicarle que Emma no siempre había sido así, que había sido una niña alegre y parlanchina, que hacía 1000 preguntas sobre todo y que se reía con facilidad, que el silencio actual era nuevo, era una herida abierta que seguía sangrando 3 años después del accidente, pero por supuesto no dijo nada de eso, porque ella era solo una mesera y él era solo un cliente, y había límites sociales que no se cruzaban incluso cuando uno estaba ahogándose en su propia tristeza. Sebastián ordenó lo de siempre, y Lucía anotó en su libreta sin hacer preguntas adicionales, sin ese exceso de atención que el personal de la Gardenia solía dar a los clientes importantes, preguntando sobre preferencias específicas y sugerencias del chef y maridajes de vino, y él agradeció esa simplicidad, ese trato normal, que no lo hacía sentir como si estuviera en un escenario actuando el papel del millonario que tiene todo bajo control. Cuando Lucía se alejó hacia la cocina, Sebastián volvió a mirar a Emma y vio que su hija había vuelto a dibujar, pero ahora estaba usando un tono diferente de azul, uno más claro, y se preguntó si eso significaba algo o si solo era coincidencia, si las palabras de Lucía habían penetrado aunque fuera mínimamente en el mundo cerrado que Emma había construido alrededor de sí misma. La cena transcurrió como siempre, en silencio mayormente, con Emma empujando la pasta por su plato sin comer más que unos bocados, y Sebastián revisando emails entre mordidas de salmón que no sabía a nada, y él odiaba esto, odiaba que esta fuera su normalidad, que esto fuera lo mejor que podía ofrecerle a su hija, una cena semanal en un restaurante caro donde ninguno de los dos hablaba realmente, donde solo estaban físicamente presentes pero emocionalmente ausentes, cada uno atrapado en su propio dolor sin saber cómo tender un puente hacia el otro. Lucía regresó en algún momento para retirar los platos, y Sebastián notó que ella volvió a mirar el dibujo de Emma, que ahora estaba casi completo, y mostraba lo que parecía ser una casa con ventanas oscuras y un cielo que efectivamente era tormentoso, y había algo inquietante en ese dibujo, algo que hablaba de soledad y miedo, y Sebastián sintió una punzada de culpa tan fuerte que casi le quitó el aire porque ese dibujo era el reflejo de cómo Emma veía su vida, oscura y vacía y sin luz, y él era responsable de eso, de no haber sabido mantener la luz encendida después de que Mariela se fue. Lucía no hizo comentarios sobre el dibujo esta vez, pero dejó algo junto al plato de Emma antes de irse, un pequeño origami en forma de mariposa hecho con una servilleta de papel, algo simple pero hecho con cuidado, con atención al detalle, y Emma lo miró sin tocarlo, como si tuviera miedo de que fuera a desaparecer si lo tocaba, como si no estuviera segura de si era real o si era otro intento vacío de algún adulto de hacerla sentir mejor cuando nada podía hacerla sentir mejor, excepto lo imposible, que su madre regresara y su padre dejara de ser un extraño. Sebastián pidió la cuenta, y mientras esperaba vio cómo Emma finalmente extendió la mano y tocó la mariposa de papel con la punta de un dedo, un gesto tan pequeño y tan cuidadoso que casi le rompió el corazón, y cuando salieron del restaurante 20 minutos después, Emma llevaba la mariposa apretada en su puño cerrado, sosteniéndola como si fuera algo valioso, algo que valía la pena proteger, y Sebastián no supo qué pensar de eso, no supo si significaba algo o si solo era otro recordatorio de todo lo que él no sabía hacer, de todos los gestos simples y genuinos que debería estar ofreciéndole a su hija, pero que no sabía cómo, porque estaba demasiado ocupado escondiéndose de su propio dolor para poder enfrentar el de ella. Emma guardó la mariposa de papel en el cajón de su mesita de noche esa misma noche, y Sebastián lo supo, porque la vio hacerlo cuando pasó frente a su habitación y la puerta estaba entreabierta, apenas lo suficiente para distinguir a su hija arrodillada junto a su cama, abriendo el cajón con cuidado, colocando el origami entre sus cosas como si fuera un tesoro que necesitaba proteger
y él se quedó ahí parado en el pasillo, sintiéndose como un intruso en la vida de su propia hija, porque no sabía si debía entrar y preguntarle sobre la mariposa, o si debía simplemente seguir caminando y dejarla tener ese momento privado, esa pequeña conexión con algo que alguien había hecho para ella, sin esperar nada a cambio, sin intentar comprar su afecto, ni su obediencia, sino simplemente porque sí, porque tal vez esa mesera había visto algo en Emma que valía la pena ver, algo que Sebastián había olvidado cómo reconocer en medio de todo el dolor y la culpa que cargaba como piedras en los bolsillos. Sebastián no entró a la habitación de Emma, eligió seguir caminando hacia su propio cuarto, donde se quitó el traje y la corbata, y se quedó sentado en el borde de la cama, mirando la fotografía enmarcada en su mesita de noche, esa foto de los tres juntos cuando Emma tenía apenas 2 años, cuando Mariela estaba viva y radiante con su vestido amarillo y su sonrisa que iluminaba toda la imagen, cuando él todavía sabía cómo sostener a su hija con naturalidad, con esa confianza de padre joven que cree que va a tener todo el tiempo del mundo para aprender a ser mejor, para corregir errores, para estar presente, sin saber que el tiempo se le iba a acabar de golpe una tarde cualquiera y que iba a quedarse solo tratando de criar a una niña que lo necesitaba más de lo que él sabía cómo darle. Durmió mal esa noche, soñando con Mariela como siempre hacía los viernes después de ir a la Gardenia, como si el restaurante fuera un detonante que activaba todos los recuerdos que él intentaba mantener enterrados durante la semana, y en el sueño ella estaba tratando de decirle algo importante, pero él no podía escucharla, porque había un vidrio entre ellos, una barrera invisible que distorsionaba su voz hasta convertirla en un murmullo incomprensible, y él golpeaba el vidrio con los puños, tratando de romperlo, pero solo conseguía lastimarse las manos, mientras ella se alejaba cada vez más, hasta desaparecer completamente. Despertó a las 5 de la mañana con el corazón acelerado y las sábanas empapadas de sudor, y se quedó ahí acostado en la oscuridad, escuchando el silencio de la casa. Ese silencio que era diferente al silencio de cuando Mariela vivía, porque antes el silencio era paz, y ahora era solo ausencia, el eco de todo lo que faltaba, de todas las conversaciones que no iban a tener y todas las mañanas que no iban a compartir, y se preguntó cuánto tiempo más iba a poder seguir así, cuántos años más iba a despertar sintiendo este vacío en el pecho que ninguna cantidad de trabajo, ni de dinero, ni de éxito empresarial podía llenar. El fin de semana pasó como pasaban todos los fines de semana, con Sebastián tratando de trabajar desde casa, mientras Emma deambulaba por los cuartos sin hacer mucho ruido, viendo televisión, o dibujando, o simplemente sentada en el jardín, mirando a ninguna parte. Y él la vigilaba desde lejos sin saber cómo acercarse, sin saber qué decirle que no sonara vacío o forzado. Y los dos existían en la misma casa, pero en universos completamente separados, paralelos que nunca se tocaban, excepto en esos momentos obligatorios como las comidas, donde se sentaban juntos y comían en silencio mientras el abismo entre ellos se hacía más y más profundo. El lunes por la mañana Sebastián contrató a una nueva niñera, una mujer llamada Estela, que venía recomendada por una agencia prestigiosa y que tenía certificaciones en educación temprana y primeros auxilios y una lista impresionante de familias para las que había trabajado, y cuando ella llegó a la casa esa misma tarde, Sebastián le explicó la situación con la misma narrativa que había usado con todas las anteriores, que Emma había perdido a su madre hace 3 años, que era una niña difícil, que no aceptaba fácilmente a extraños, que necesitaba paciencia y comprensión, y Estela asintió con esa confianza profesional que todas tenían al principio, esa certeza de que ellas iban a ser diferentes, de que ellas iban a lograr conectar con Emma donde todas las demás habían fallado, sin entender todavía que el problema no era Emma, sino el vacío que ninguna de ellas podía llenar, porque ese vacío tenía la forma exacta de una madre muerta y un padre ausente. Emma rechazó a Estela desde el primer momento, no con gritos ni con llantos, sino con esa indiferencia gélida que era su arma más efectiva, ignorándola completamente cuando Estela intentaba hablarle, saliendo de cualquier habitación en la que Estela entrara, negándose a comer lo que ella preparaba o a participar en las actividades que ella proponía, y Sebastián
Observaba todo esto con una resignación cansada, porque ya lo había visto tantas veces que podía predecir exactamente cómo iba a terminar, cuántos días más iba a durar Estela antes de venir a su oficina con esa expresión de disculpa y derrota que todas eventualmente desarrollaban. El miércoles por la noche, Sebastián estaba revisando contratos en su estudio, cuando escuchó pasos en el pasillo y levantó la vista para ver a Emma parada en el marco de la puerta con su pijama de unicornios y su cabello despeinado, y por un momento ninguno de los dos dijo nada, solo se miraron a través del espacio que los separaba, y Sebastián sintió el impulso de preguntarle si necesitaba algo, si estaba bien, si podía ayudarla con algo, pero las palabras se le atascaron en la garganta porque había tanta distancia entre ellos que no sabía cómo cruzarla, no sabía qué decir que no sonara patético o insuficiente. Emma finalmente habló, y su voz era tan bajita que Sebastián casi no la escuchó, preguntando si podían ir otra vez a la Gardenia, no el viernes como siempre, sino mañana, y había algo en su tono que no era demanda, sino súplica, algo vulnerable que él no había escuchado en mucho tiempo, y sintió que algo se movía en su pecho, algo que tal vez era esperanza, o tal vez era solo más dolor disfrazado de esperanza, porque no sabía qué significaba que Emma quisiera volver ahí antes de lo planeado. No. Sabía si tenía que ver con la comida, o con el lugar, o con algo completamente diferente, que él no estaba entendiendo. Sebastián dijo que sí, sin pensarlo mucho, porque últimamente decía que sí a todo lo que Emma pedía. No porque fuera un buen padre, sino porque el alivio de que ella le pidiera algo, lo que fuera, era tan grande que no podía negarse, y vio cómo algo cambiaba en la expresión de su hija. No exactamente una sonrisa, pero sí un aflojamiento en la tensión que siempre llevaba en los hombros, como si hubiera estado conteniendo la respiración y finalmente pudiera exhalar. Emma se fue a dormir después de eso, y Sebastián se quedó en su estudio sin poder concentrarse en el trabajo, pensando en por qué su hija querría volver a ese restaurante, repasando mentalmente la cena del viernes, tratando de identificar qué había sido diferente, qué había cambiado, y lo único que se le ocurría era la mesera nueva, Lucía, la forma en que había hablado con Emma, la mariposa de papel que Emma había guardado como un tesoro, y se preguntó si era posible que ese pequeño gesto hubiera significado algo para su hija, si después de 3 años de rechazo y soledad, Emma finalmente había encontrado a alguien que la había visto realmente, no como la hija problemática del millonario, sino como una niña que necesitaba que alguien le prestara atención genuina. El jueves por la tarde Sebastián canceló 2 reuniones importantes y salió de la oficina temprano, algo que casi nunca hacía, y cuando llegó a casa le dijo a Estela que podía irse porque él iba a cenar fuera con Emma, y vio el alivio apenas disimulado en los ojos de la niñera, porque probablemente ella ya estaba contando los días para renunciar, ya estaba cansada de intentar conectar con una niña que no quería ser conectada, no por ella al menos. Emma ya estaba lista cuando él subió a buscarla, vestida con un vestido verde que él no recordaba haberle comprado, pero que probablemente alguna de las niñeras anteriores había elegido, y su cabello estaba peinado de una manera simple, pero prolija, que Sebastián sospechaba que ella misma se había hecho porque Estela no había tenido oportunidad de acercarse lo suficiente para ayudarla, y había algo conmovedor en eso, en ver a su hija de 6 años tratando de arreglarse sola porque no tenía a nadie más que lo hiciera por ella, porque él ciertamente no sabía cómo peinar cabello de niña y nunca se había molestado en aprender. El trayecto a la Gardenia fue diferente esta vez, no exactamente lleno de conversación, pero sí con una energía distinta, como si Emma estuviera anticipando algo, como si hubiera una chispa pequeña de esperanza o expectativa que había estado ausente durante tanto tiempo que Sebastián casi había olvidado cómo se veía en su hija, y él manejaba sintiendo una mezcla extraña de nerviosismo y curiosidad porque no sabía qué esperar, no sabía si Lucía iba a estar trabajando ese día o si Emma iba a decepcionarse. Y la sola idea de ver a su hija decepcionada otra vez le dolía más de lo que quería admitir. Cuando entraron al restaurante un jueves a las 7 de la noche en lugar del viernes habitual, Roberto el maître pareció sorprendido, pero no dijo nada. Simplemente los guió a una mesa disponible que no era la de siempre porque esa estaba ocupada,
y Sebastián vio cómo Emma miraba alrededor buscando algo o alguien, sus ojos recorriendo el comedor con una intensidad que él reconocía, porque era la misma intensidad con la que ella solía buscar a Mariela en los días inmediatamente posteriores al accidente, cuando todavía no entendía completamente que su madre no iba a volver. Sebastián también buscó con la mirada y finalmente la vio. Lucía estaba atendiendo unas mesas del otro lado del restaurante y sintió algo que no esperaba sentir, un alivio genuino, porque al menos Emma no iba a decepcionarse, al menos la persona que fuera que ella estaba buscando estaba ahí, y se preguntó qué decía sobre él como padre el hecho de que una mesera que su hija había visto solo una vez pudiera generar más esperanza en Emma que él mismo después de 6 años de ser su padre. Lucía no los vio de inmediato, porque estaba ocupada tomando la orden de una pareja mayor que parecía tener 1000 preguntas sobre cada platillo del menú, y Sebastián observó cómo ella respondía con paciencia genuina, sin ese tono condescendiente que algunos meseros usaban cuando los clientes tardaban demasiado en decidir, y había algo en su manera de moverse, en cómo sostenía la libreta y cómo inclinaba la cabeza cuando escuchaba, que transmitía una tranquilidad natural, como si ella estuviera completamente cómoda en su propia piel, sin pretender ser alguien que no era. Emma también la observaba, sus manos quietas sobre la mesa, sin alcanzar los crayones que otro mesero había dejado junto al mantel de papel, y Sebastián se dio cuenta de que su hija estaba esperando, conteniendo algo en su interior que él no sabía identificar porque hacía tanto tiempo que Emma no mostraba interés genuino en nada ni en nadie, que él había olvidado cómo se veía esa expresión en su rostro, esa mezcla de anticipación y nerviosismo que los niños tienen cuando quieren algo, pero no están seguros de si lo van a obtener. Pasaron varios minutos antes de que Lucía terminara con la pareja mayor y finalmente se diera la vuelta hacia su sección, y cuando sus ojos se posaron en su mesa, Sebastián vio cómo su expresión cambiaba sutilmente, no con sorpresa exagerada, sino con un reconocimiento tranquilo, como si ella también hubiera estado pensando en ellos desde el viernes pasado, como si el encuentro hubiera dejado alguna impresión en ella, del mismo modo que claramente había dejado una impresión en Emma. Lucía se acercó a su mesa con esa misma naturalidad de la vez anterior, sin apresurarse pero sin demora innecesaria, y cuando llegó junto a ellos, no sacó su libreta de inmediato, ni preguntó qué iban a ordenar, sino que simplemente sonrió a Emma y comentó que no esperaba verla un jueves, que los jueves usualmente eran más tranquilos que los viernes, y había algo en su tono que no era invasivo, sino conversacional, como si estuviera hablando con una amiga en lugar de con una cliente de 6 años, que apenas la conocía. Emma no respondió, pero tampoco desvió la mirada como hacía con todos los demás. Simplemente se quedó ahí sentada mirando a Lucía con esos ojos grises que habían estado vacíos durante tanto tiempo, pero que ahora parecían contener algo, alguna chispa de curiosidad o conexión que Sebastián no había visto en años, y él sintió que su pecho se apretaba porque estaba presenciando algo que no entendía completamente, pero que sabía que era importante, que tal vez era el primer paso real hacia algo que se pareciera a la sanación, o al menos a la posibilidad de que Emma pudiera volver a confiar en alguien que no fuera el fantasma de su madre. Lucía se agachó entonces a la altura de Emma, como había hecho la vez anterior, y Sebastián notó que ella no lo hacía de manera teatral ni exagerada, sino simplemente para estar al nivel de los ojos de la niña, para no hablarle desde arriba sino desde un lugar de igualdad, y preguntó si Emma había guardado la mariposa de papel, si todavía la tenía, o si se había roto porque el papel era frágil, y a veces las cosas frágiles no duraban mucho, aunque uno quisiera cuidarlas. Emma sintió con la cabeza, un movimiento pequeño pero definitivo, que hizo que Sebastián sintiera que el aire se le atoraba en los pulmones, porque su hija no había respondido a nadie de esa manera en meses, no había participado ni siquiera mínimamente en ninguna interacción con extraños desde que la última niñera se había ido, y ver ese asentimiento simple era como ver un milagro pequeño, insignificante, para cualquiera que no conociera la historia completa, pero monumental para alguien que había estado esperando cualquier señal de que Emma todavía estaba ahí dentro, de que no se había perdido completamente en su mundo de silencio y rechazo. Lucía sonrió y dijo que se alegraba, que había pensado en hacer otra mariposa,
pero que tal vez Emma prefería algo diferente, tal vez un pájaro o una flor. Y por primera vez en 3 años, Sebastián escuchó a su hija hablar con alguien que no fuera él, una palabra apenas, tan bajita que casi no se escuchó por encima del murmullo del restaurante. Pero Emma dijo, pájaro, con esa vocecita que Sebastián había extrañado tanto que sintió que las lágrimas se le acumulaban detrás de los ojos, aunque él no. Era de los hombres que lloraban. No había llorado ni siquiera en el funeral de Mariela, porque estaba demasiado concentrado en mantener la compostura, en ser fuerte para Emma, que en ese momento tenía solo 3 años, y no entendía por qué su mamá no despertaba, por qué todos estaban tan tristes, por qué la casa se había llenado de flores y gente vestida de negro que hablaba en susurros. Lucía no hizo un escándalo del hecho de que Emma había hablado, no exclamó con sorpresa, ni llamó la atención sobre ello, como Sebastián sabía que muchas personas habrían hecho. Simplemente asintió como si fuera la cosa más natural del mundo y dijo que un pájaro entonces, que después de tomar su orden iba a hacer un pájaro de papel para Emma, y después se enderezó y finalmente miró a Sebastián, preguntando qué iban a ordenar, con esa misma voz profesional pero cálida que había usado la primera vez. Sebastián ordenó lo de costumbre, aunque su voz salió un poco más ronca de lo normal, porque todavía estaba procesando lo que acababa de presenciar. Todavía estaba tratando de entender cómo esta mujer que su hija había visto solo una vez había logrado en 10 minutos lo que 7 niñeras diferentes no habían logrado en meses. Y cuando Lucía se alejó hacia la cocina, él se quedó mirando a Emma, que había tomado los crayones y había empezado a dibujar, no con los movimientos mecánicos y sin vida de otras veces, sino con algo que se parecía a propósito, como si estuviera dibujando algo específico, en lugar de solo llenar el espacio en blanco para pasar el tiempo. Sebastián quiso decirle algo a Emma, quiso preguntarle cómo se sentía, o por qué le gustaba Lucía, o qué tenía esa mesera que las otras personas no tenían, pero las palabras no le salieron, porque él nunca había sido bueno para las conversaciones emocionales, nunca había sabido cómo hablar de sentimientos sin que sonara forzado o incómodo, y esa había sido siempre el área de Mariela. Ella era quien traducía las emociones de Emma en palabras que él podía entender, quien construía puentes entre lo que su hija sentía y lo que él necesitaba saber para ser un buen padre, y sin ella, Sebastián estaba completamente perdido tratando de navegar el mundo interior de una niña de 6 años que tenía más dolor acumulado que muchos adultos. La cena llegó y comieron en un silencio que era diferente al silencio de otras veces, menos pesado, menos cargado de todo lo que no se decían, y Sebastián notó que Emma comió más de lo usual, varios bocados de pasta en lugar de solo empujar la comida por el plato, y se preguntó si ese cambio también tenía que ver con Lucía, si la simple presencia de alguien que la veía realmente era suficiente para que Emma recuperara, aunque fuera un poco de apetito, un poco de interés en mantenerse viva en lugar de solo existir. Lucía regresó cuando habían terminado de comer y trajo consigo un pájaro de origami hecho con una servilleta, más elaborado que la mariposa de la vez anterior, con alas definidas y una cola pequeña que sobresalía en un ángulo perfecto, y lo colocó junto al plato de Emma sin decir nada, sin esperar agradecimiento ni reconocimiento, simplemente dejándolo ahí como un regalo sin ataduras, y Emma lo tomó de inmediato con ambas manos, sosteniéndolo con tanto cuidado como había sostenido la mariposa, y Sebastián vio cómo sus dedos trazaban las líneas del papel, explorando cada pliegue como si fuera algo mágico, como si ese pájaro simple, hecho de una servilleta blanca, fuera más valioso que todos los juguetes caros que él le había comprado, tratando de compensar su ausencia con cosas materiales que nunca habían significado nada para ella. Lucía se quedó parada junto a la mesa unos segundos más de lo estrictamente necesario, y cuando habló, no se dirigió a Sebastián, sino directamente a Emma, preguntándole si le gustaba dibujar pájaros también, o si solo le gustaban en papel, y Emma levantó la vista y volvió a hablar. Esta vez 2 palabras: me gustan, y Sebastián sintió que algo dentro de él se rompía y se reparaba al mismo tiempo, como si estuviera presenciando el primer paso hacia una recuperación que había creído imposible, como si después de 3 años de vivir en una casa llena de silencio y dolor, finalmente hubiera una grieta en la oscuridad por donde entraba un poco de luz.
Lucía sonrió y dijo que tal vez la próxima vez podía traer papel de colores, que los pájaros de papel eran más bonitos cuando tenían color, y Emma asintió de nuevo, y Sebastián se dio cuenta de que su hija estaba anticipando una próxima vez. Estaba imaginando un futuro en el que Lucía volvería a estar ahí, y esa capacidad de anticipar algo positivo era algo que Emma había perdido completamente después del accidente, cuando el futuro se había convertido en algo amenazante en lugar de algo esperanzador, cuando cada día era solo una repetición del dolor del día anterior sin ninguna promesa de que las cosas pudieran mejorar. Cuando Sebastián pidió la cuenta y Lucía la trajo, él hizo algo que no había hecho antes. Le dio una propina que era casi el doble del costo de la cena. No porque quisiera impresionarla ni porque creyera que el dinero podía comprar lo que ella le estaba dando a Emma, sino porque no sabía qué otra cosa hacer. No sabía cómo expresar la gratitud que sentía por ver a su hija hablar otra vez, por ver ese destello de la niña que Emma había sido antes de que el mundo se le cayera encima. Y Lucía tomó el dinero sin hacer comentarios sobre la cantidad, sin esa efusividad falsa que algunas personas mostraban cuando recibían propinas generosas. Simplemente agradeció con sinceridad y se despidió de Emma diciéndole que esperaba verla pronto. Y Emma dijo, «Adiós», tan bajito que probablemente nadie más en el restaurante lo escuchó excepto Sebastián y Lucía. Sebastián no durmió esa noche. Se quedó despierto hasta las 4 de la madrugada, sentado en el sillón de su estudio, con las luces apagadas, mirando hacia la nada, mientras procesaba lo que había sucedido en el restaurante. Cómo su hija había hablado con una extraña cuando llevaba meses sin hablar con nadie excepto con él, y apenas en monosílabos. Cómo Emma había sonreído casi imperceptiblemente cuando Lucía le entregó el pájaro de papel. Cómo por primera vez en 3 años había visto en los ojos de su hija algo que se parecía a esperanza, o al menos a la ausencia de esa tristeza constante que la había acompañado desde el día del funeral. Pensó en Mariela, en cómo ella habría sabido exactamente qué hacer con esta situación. Probablemente habría invitado a Lucía a tomar un café para agradecerle personalmente. Habría encontrado la manera de incorporarla en sus vidas sin que pareciera extraño o inapropiado. Pero Sebastián no tenía esa facilidad social que su esposa había poseído. No sabía cómo acercarse a la gente de manera genuina porque toda su vida había sido transaccional. Relaciones de negocios donde cada interacción tenía un propósito específico y cada conversación llevaba a un acuerdo o un contrato. Y esto era diferente. Esto no era algo que pudiera resolverse con dinero ni con contratos ni con ninguna de las herramientas que él dominaba. Cuando amaneció, Sebastián estaba exhausto, pero su mente seguía dando vueltas alrededor del mismo problema. Cómo mantener la conexión entre Emma y Lucía sin que pareciera que estaba tratando de comprar a la mesera, sin que pareciera desesperado o inapropiado, porque sabía que si se acercaba de la manera equivocada, podía arruinar todo, podía hacer que Lucía se sintiera incómoda o presionada, y entonces se alejaría. Y Emma volvería a cerrarse completamente, y esta vez, tal vez para siempre, porque había puesto un pedacito de su corazón afuera, y si eso se rompía, Sebastián no estaba seguro de que su hija pudiera sobrevivir otra pérdida. Estela renunció ese viernes por la mañana, tal como Sebastián había anticipado, con la misma disculpa educada que todas las anteriores, explicando que no se sentía capacitada para manejar las necesidades específicas de Emma, que la niña necesitaba a alguien con más experiencia en trauma infantil, y Sebastián la escuchó sin realmente prestarle atención porque su mente estaba en otro lugar, pensando en que esa noche era viernes otra vez, su noche habitual en la Gardenia, y se preguntaba si debía ir, como siempre, o si debía esperar unos días para no parecer obsesivo, para no hacer que Lucía pensara que estaban acosándola, cuando ella solo estaba haciendo su trabajo, siendo amable con una niña que claramente necesitaba amabilidad. Emma tomó la decisión por él cuando llegó de la escuela esa tarde, y lo primero que preguntó fue si iban a ir a cenar, no a la Gardenia específicamente, pero Sebastián sabía a qué se refería, porque Emma nunca preguntaba sobre cenar fuera, excepto los viernes, cuando sabía que era su rutina ir al restaurante, y había algo en su tono, una urgencia contenida que Sebastián reconoció como la misma que él había sentido cuando Mariela estaba viva,
y él sabía que iba a verla al final del día. Esa anticipación de estar cerca de alguien que importaba, de alguien que hacía que el mundo se sintiera un poco menos pesado. Sebastián llamó a la Gardenia para hacer la reservación y cuando la recepcionista contestó, él se escuchó a sí mismo preguntando algo que nunca había preguntado antes, si Lucía Ramírez estaba trabajando esa noche. Y hubo un silencio breve del otro lado de la línea que le hizo darse cuenta de lo extraño que debía sonar su pedido. Un cliente preguntando específicamente por una mesera, pero la recepcionista simplemente confirmó que sí, que Lucía tenía turno esa noche, y Sebastián hizo su reservación habitual, sintiendo una mezcla de alivio y vergüenza, porque él era un hombre de 38 años, actuando como si la presencia de una mesera fuera lo más importante del mundo, cuando en realidad no era por él, sino por Emma, por ver a su hija volver a la vida, aunque fuera solo un poco. Cuando llegaron al restaurante esa noche, Emma llevaba puesto su vestido favorito, uno azul con flores blancas que ella misma había elegido de su closet, y Sebastián no recordaba la última vez que su hija había mostrado interés en lo que se ponía. Usualmente dejaba que la niñera de turno la vistiera con lo que fuera sin protestar ni opinar, pero hoy Emma había pasado 10 minutos frente a su armario, eligiendo cuidadosamente, y había algo conmovedor en ese esfuerzo, en esa voluntad de presentarse bien para alguien, de importarle lo que esa persona pensara de ella. Roberto los recibió con su cortesía habitual y los guió a su mesa de siempre, la del rincón junto al ventanal, y Sebastián vio cómo Emma inmediatamente comenzó a buscar con la mirada entre el personal del restaurante, sus ojos moviéndose de una mesera a otra, hasta que finalmente encontró a Lucía atendiendo una mesa al otro lado del salón, y la tensión en los hombros de Emma se aflojó visiblemente, como si hubiera estado conteniendo el aliento desde que salieron de casa, temiendo que Lucía no estuviera ahí, temiendo que esa conexión frágil que había empezado a formarse se hubiera roto antes de tener oportunidad de crecer. Sebastián ordenó las bebidas con otro mesero mientras esperaban, agua mineral para él y jugo de manzana para Emma, y observó a su hija que había sacado los crayones y estaba dibujando algo en el mantel de papel, pero esta vez con una concentración que parecía tener propósito, como si estuviera creando algo específico en lugar de solo garabatear para pasar el tiempo, y cuando Sebastián se inclinó para ver mejor, notó que Emma estaba dibujando pájaros, docenas de pájaros pequeños, de diferentes colores llenando el papel blanco, algunos volando y otros posados en lo que parecían ser ramas de árboles, y había algo esperanzador en esa imagen, en esa multiplicidad de pájaros que Emma había creado como si estuviera tratando de capturar en papel la sensación de libertad que tal vez había empezado a sentir desde que conoció a Lucía. Lucía llegó a su mesa 15 minutos después, cuando terminó de atender a sus otros clientes, y cuando vio el dibujo de Emma, se detuvo por un momento más largo de lo estrictamente necesario, estudiando los pájaros con una atención genuina que no era fingida ni exagerada, y después comentó que eran hermosos, que Emma tenía talento para el dibujo, que los pájaros parecían contentos, y Sebastián vio cómo su hija se iluminaba con esas palabras simples, cómo algo en su expresión se abría de una manera que él no había visto en años, y se dio cuenta de que tal vez lo que Emma había necesitado todo este tiempo no era terapia costosa ni niñeras certificadas, sino simplemente alguien que la viera realmente, que prestara atención a lo que ella creaba y sentía sin juicios ni expectativas, alguien que pudiera estar presente de la manera en que él no había sabido estar. Emma habló otra vez esa noche, más que la vez anterior, oraciones completas en lugar de solo palabras sueltas, contándole a Lucía sobre un libro de pájaros que tenía en casa, sobre cómo su favorito era el colibrí, porque podía volar en todas direcciones, incluso hacia atrás, y Lucía escuchaba con esa misma atención completa que le daba a todo, haciendo preguntas que demostraban que realmente estaba interesada y no solo siendo educada, y Sebastián se quedó ahí sentado, sintiéndose como un espectador en la vida de su propia hija, viendo cómo Emma se conectaba con esta mujer de maneras que nunca había logrado conectarse con él, y dolía,
pero también era un alivio porque al menos significaba que Emma todavía era capaz de conectar, que no estaba rota más allá de toda reparación, como él había temido en sus peores momentos. Durante la cena, Sebastián encontró el valor para preguntarle a Lucía algo que había estado considerando toda la semana, si ella estaría interesada en pasar tiempo con Emma fuera del restaurante, tal vez un sábado por la tarde, no como niñera, sino simplemente como alguien con quien Emma podía pasar tiempo, y se apresuró a aclarar que le pagaría por su tiempo porque no quería que ella pensara que estaba tratando de aprovecharse de su amabilidad. Pero antes de que pudiera terminar de explicarse, Lucía lo interrumpió con una sonrisa suave y dijo que no necesitaba que le pagaran por pasar tiempo con Emma, que si la niña quería, ella estaría encantada de visitarla algún día que tuviera libre, tal vez el domingo porque era su único día sin turnos en el restaurante. Sebastián sintió algo moverse en su pecho ante esa respuesta, algo que era gratitud, pero también algo más complejo, algo que tenía que ver con darse cuenta de que había personas en el mundo que hacían cosas buenas sin esperar nada a cambio, que no todo era transaccional como él había aprendido a creer en su mundo de negocios, donde cada favor se esperaba que fuera eventualmente devuelto, y Lucía era una de esas personas, alguien que veía a una niña que necesitaba atención y simplemente la daba, porque era lo correcto, porque tenía un corazón lo suficientemente grande para importarle el dolor de una extraña. Emma prácticamente brillaba cuando Lucía aceptó visitarla. Sus mejillas se sonrojaron levemente y sus ojos grises finalmente tenían ese brillo que Sebastián recordaba de cuando Mariela estaba viva, cuando Emma era solo una niña normal, con una familia normal, sin el peso del duelo aplastándola. Y él le dio a Lucía su dirección y su número de teléfono, sintiéndose vulnerable, de una manera que no había sentido en años, porque estaba poniendo la felicidad de su hija en manos de alguien que apenas conocía, confiando en que esta mesera con su sonrisa genuina y sus pájaros de papel no iba a desaparecer como todos los demás, no iba a decepcionar a Emma cuando su hija finalmente había encontrado el valor de volver a abrirse. Esa noche, cuando regresaron a casa, Emma no se encerró en su habitación como hacía usualmente. En cambio, se quedó en la sala por un rato con Sebastián, no hablando mucho pero tampoco escondiéndose, simplemente existiendo en el mismo espacio, sin esa tensión constante que usualmente había entre ellos. Y él se sentó en el otro extremo del sofá, sin saber qué hacer con esa proximidad, con esa pequeña señal de que tal vez Emma ya no lo veía completamente como al enemigo, como al padre ausente que había elegido el trabajo sobre ella, y cuando finalmente Emma se levantó para irse a dormir, se detuvo junto a él y le dio las buenas noches con una voz que era más suave de lo que había sido en mucho tiempo, y Sebastián respondió con las mismas palabras, sintiendo que eran insuficientes para todo lo que quería decirle, para todas las disculpas que le debía y todo el amor que no había sabido expresar. El domingo llegó con un cielo despejado que parecía una promesa, y Emma despertó más temprano de lo usual, algo que no había hecho desde que era muy pequeña, y corría a la habitación de sus padres los sábados por la mañana para despertarlos saltando en la cama. Y Sebastián la encontró en la cocina ya vestida y peinada a las 8 de la mañana, cuando Lucía no llegaría hasta las 11. Y había algo hermoso en esa anticipación, en ver a su hija esperando algo con alegría, en lugar de con el temor que había tenido todo en los últimos 3 años. Sebastián preparó el desayuno, algo que casi nunca hacía porque usualmente compraba cosas ya hechas o pedía comida por teléfono, pero esa mañana hizo huevos revueltos y tostadas mientras Emma se sentaba en uno de los bancos altos de la cocina, balanceando sus piernas y hablándole sobre lo que quería mostrarle a Lucía, su colección de piedras que había juntado del jardín, sus libros de pájaros, los dibujos que había hecho durante la semana, y Sebastián la escuchaba sintiéndose como si estuviera conociendo a su hija por primera vez en mucho tiempo, descubriendo pedazos de su personalidad que habían estado escondidos bajo capas de dolor y silencio. Comieron juntos en la cocina con el sol entrando por las ventanas grandes, y por primera vez desde que Mariela murió, la casa no se sentía como un mausoleo lleno de recuerdos dolorosos, sino simplemente como un hogar donde un padre y su hija compartían un desayuno tranquilo, y Sebastián se dio cuenta de que había olvidado cómo se sentía esto, esta normalidad simple que había dado por sentada cuando Mariela estaba viva.
estos momentos cotidianos que ahora se sentían extraordinarios porque los había perdido durante tanto tiempo. Cuando Lucía llegó exactamente a las 11, Emma corrió a abrir la puerta antes de que Sebastián pudiera alcanzarla, y él la siguió encontrando a su hija prácticamente saltando de emoción, mientras Lucía entraba con una bolsa de papel en las manos. Y cuando Emma preguntó qué traía ahí, Lucía sonrió y dijo que había traído papel de colores especial para hacer origami, papel brillante con diseños de flores y estrellas, y también había traído un libro pequeño con instrucciones para hacer diferentes animales de papel, no solo pájaros, sino también mariposas y ranas y peces. Sebastián las dejó instalarse en la sala mientras él preparaba limonada en la cocina, y desde ahí podía escuchar las voces de Emma y Lucía, su hija, riendo por primera vez en lo que parecían siglos, una risa genuina y ligera que lo hizo detenerse con el cuchillo en la mano a medio cortar un limón, porque ese sonido era algo que había creído que nunca volvería a escuchar, algo que había resignado a ser solo un recuerdo de quien Emma había sido antes del accidente. Sebastián llevó la limonada a la sala y se quedó parado en el marco de la puerta, observando cómo Lucía le mostraba a Emma cómo hacer los pliegues para crear una rana de papel, sus manos moviéndose con paciencia, mientras Emma intentaba seguir las instrucciones con su torpeza de 6 años, y cuando la rana de Emma salió torcida y desproporcional, Lucía no la corrigió con crítica, sino que simplemente le mostró cómo ajustar un pliegue específico, y después le dijo que las ranas torcidas a veces eran las más especiales porque eran únicas, porque nadie más en el mundo tenía una rana exactamente como esa. Emma levantó la vista hacia Lucía, con una expresión que Sebastián reconoció porque era la misma expresión que ella solía tener cuando miraba a Mariela, esa mezcla de adoración y confianza absoluta que los niños tienen cuando encuentran a alguien que los hace sentir seguros, y Sebastián sintió algo complicado en su pecho, algo que era gratitud, pero también tristeza, porque se daba cuenta de que Lucía estaba llenando un vacío que él no había sabido llenar. Estaba haciendo para Emma lo que él debería haber sido, pero no había podido ser, porque estaba demasiado perdido en su propio dolor. Sebastián se sentó en el sofá a cierta distancia, observándolas trabajar juntas, y en algún momento Lucía lo incluyó en la actividad, pidiéndole que intentara hacer un pez de papel, y él protestó diciendo que no era bueno con ese tipo de cosas, pero Emma le pidió que lo intentara con esa vocecita que él no podía negarle, y terminó sentado en el suelo junto a ellas, doblando papel torpemente, mientras las dos lo miraban con una mezcla de diversión y paciencia. Y cuando su pez salió aún más deforme que la rana de Emma, las tres se rieron juntos, una risa compartida que llenó la sala de una calidez que había estado ausente durante 3 años interminables. Pasaron toda la tarde haciendo origami y hablando, y Sebastián se dio cuenta de que Lucía tenía una manera de hacer preguntas que no se sentían invasivas, preguntas sobre cosas simples como qué le gustaba hacer a Emma en la escuela o cuál era su color favorito, y gradualmente Emma comenzó a abrirse más, contándole cosas que nunca le había contado a ninguna de las niñeras, sobre cómo a veces tenía pesadillas sobre el día en que su mamá murió, aunque ella no había estado ahí, sobre cómo a veces tenía miedo de olvidar cómo era la voz de su madre, porque ya no podía recordarla con claridad, y Lucía escuchaba todo con una seriedad que no minimizaba el dolor de Emma, pero tampoco lo convertía en algo demasiado grande para manejar, simplemente validaba lo que la niña sentía sin intentar arreglarlo, porque a veces el dolor no necesitaba ser arreglado, sino simplemente reconocido. Sebastián también comenzó a hablar, algo que lo sorprendió a él mismo, porque no era de los hombres que compartían sus sentimientos fácilmente, pero había algo en la presencia de Lucía que hacía que las palabras salieran más fácilmente, y terminó contándole sobre Mariela, sobre cómo se habían conocido en la universidad, sobre cómo ella había sido la primera persona que lo había hecho sentir que podía ser vulnerable sin ser débil, y sobre cómo después del accidente él se había cerrado completamente, porque no sabía cómo seguir viviendo en un mundo donde ella ya no existía. Lucía no ofreció platitudes vacías, ni consejos no solicitados, simplemente escuchó y después compartió algo de sí misma, sobre cómo ella había perdido a su padre cuando tenía 15 años, y cómo había aprendido que el dolor
nunca desaparecía completamente, pero que con tiempo y con las personas correctas uno aprendía a cargarlo de maneras que no te destruían, que el amor de las personas que perdemos no se iba con ellas, sino que se quedaba dentro de uno, transformado en memoria y gratitud. Emma se había quedado dormida en algún momento de la tarde acurrucada en el sofá, con su cabeza apoyada en el brazo de Lucía, rodeada de animales de papel de todos colores, y Sebastián y Lucía siguieron hablando en voz baja para no despertarla, y él se dio cuenta de que hacía 3 años que no tenía una conversación real con alguien, que había estado tan aislado en su dolor y su trabajo, que había olvidado cómo se sentía conectar con otro ser humano de manera genuina. Cuando Emma despertó, ya era casi de noche, y Lucía dijo que debía irse porque tenía turno temprano en el restaurante al día siguiente, y Emma le pidió que volviera pronto con una urgencia que hizo que Lucía prometiera que sí, que vendría el próximo domingo si Emma quería, y la niña asintió con tanto entusiasmo que Sebastián sintió que su corazón se expandía en su pecho, viendo a su hija volver a ser una niña que quería cosas y anticipaba futuros, y creía que las personas que le importaban iban a quedarse. Sebastián acompañó a Lucía hasta la puerta, mientras Emma corría a su habitación a guardar todos los animales de papel en su cajón especial, junto con la mariposa y el pájaro anteriores, y cuando estuvieron solos en el recibidor, Sebastián intentó agradecerle, pero las palabras se le atascaron en la garganta, porque ¿cómo podía agradecer a alguien por devolverle a su hija, por hacer en unas semanas lo que él no había podido hacer en 3 años? Y Lucía simplemente puso una mano en su brazo y le dijo que no tenía que agradecer nada, que Emma era especial y que cualquiera que se tomara el tiempo de verla realmente podría darse cuenta de eso. Y después agregó algo que hizo que Sebastián sintiera que podía respirar por primera vez en mucho tiempo. Le dijo que él también estaba haciendo un buen trabajo, que podía ver cuánto amaba a su hija, incluso cuando no sabía cómo demostrárselo, y que eso era lo más importante, que el amor estaba ahí, incluso cuando no encontraba las palabras o los gestos correctos para expresarse. Esa noche, después de que Lucía se fue, y después de que Emma se durmió abrazando una rana de papel verde, Sebastián se sentó en su estudio, pero esta vez no para trabajar, sino simplemente para pensar, para procesar todo lo que había cambiado en las últimas semanas, y se dio cuenta de que por primera vez desde el accidente podía pensar en Mariela sin que el dolor lo paralizara completamente. Podía recordar su risa y su calidez sin sentir que se estaba ahogando, y entendió que eso era lo que Lucía había traído a sus vidas, no un reemplazo para lo que habían perdido, sino la posibilidad de que podían seguir viviendo sin olvidar, podían seguir amando sin traicionar la memoria de Mariela, podían construir algo nuevo sin destruir lo que había sido. Sebastián subió a su habitación y por primera vez en 3 años no soñó con el accidente ni con Mariela, tratando de decirle algo que no podía escuchar. En cambio, soñó con el futuro, con domingos llenos de origami y risas, con Emma creciendo y sanando, con la posibilidad de que él también pudiera sanar, con Lucía visitándolos no solo los domingos, sino convirtiéndose en parte de sus vidas de maneras que él todavía no entendía completamente, pero que ya no le daban miedo. Y cuando despertó el lunes, por la mañana con el sol entrando por su ventana, sintió algo que no había sentido en incontables meses. Sintió esperanza, genuina y sólida, la certeza de que las cosas iban a estar bien, de que él y Emma iban a estar bien, de que habían encontrado el camino de regreso el uno al otro, con la ayuda de una mesera de ojos amables, que había visto lo que nadie más había podido ver, que detrás del silencio de Emma y detrás de la ausencia de Sebastián, había 2 personas que se amaban desesperadamente, pero que no sabían cómo alcanzarse, y ahora finalmente habían encontrado el puente, y ese puente tenía forma de pájaros de papel y tardes tranquilas y la promesa de que el amor, en todas sus formas, siempre encontraba la manera de sanar lo que parecía irremediablemente roto.